Asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas, muy buenas tardes con todos. Antes que todo, yo quiero sumarme a los elogios, a las felicitaciones que ha recibido la mesa, la comisión ocasional, en la elaboración de este proyecto de ley. Yo creo que es muy importante y quiero ver las cosas desde el punto de vista positivo, señor presidente. El hecho de que hoy exista un Ministerio de Deportes, cuando hasta hace poco era una simple y olvidada secretaría, como a todos nos consta, ya nos dice que las cosas están cambiando. Como representante acá en esta Asamblea del Pueblo de Esmeraldas, debo decir, señor presidente y compañeros asambleístas, que ha hecho mucha falta poner la mano y con fuerza en los temas deportivos. Miles, por robarle una de las palabras del compañero Abdalá Bucarán, miles de deportistas, cientos de esmeraldeños con todas las condiciones para ser personas que puedan conseguir medallas olímpicas, mundiales para nuestro país, se han quedado en el olvido por falta de apoyo, por falta incluso hasta de tener una simple cancha en donde jugar. Entonces es muy importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho al elaborar este proyecto. Sin embargo, también debo decir, señor presidente, de que hay algunas cosas de forma y de fondo que tienen que ser tratadas. Por ejemplo, yo me voy a permitir sugerir a la comisión ocasional de que no es necesario repetir por más de 90 veces, por ejemplo, en el proyecto, en el artículo 1, 2, 3, 5, 7, 9, la frase conforme a la ley o conforme a la Constitución y la ley, porque se podría redactar un solo artículo que pueda ahorrarnos toda esa repetición que encontramos en todo el proyecto, que sería una de las primeras cosas en cuanto a lo que se refiere a la forma. Asimismo, señor presidente, en el artículo 120, por ejemplo, se dice: el Ministerio Sectorial solicitará al Presidente de la República. Hay algunos artículos en los que se habla de solicitar al Vicepresidente de la República, al Presidente de la República, pero también, acorde con lo que establece nuestra Constitución vigente, habría que decir Presidente o Presidenta de la República. Entonces, esos pequeños detalles también son importantes, compañeros asambleístas. Eso lo encontramos en el artículo 121, 120, 124, 127, 129, por ejemplo. En lo que se refiere, también quiero referirme, al artículo 131, en el título 9, en donde se refiere a la planificación. En el capítulo primero se habla del Ministerio de Deportes, mientras que en el capítulo 2, antes del artículo 13, o sea, en los primeros artículos, se habla del Ministerio de Deporte y Actividad Física. Entonces, bien podría pensarse que hay dos ministerios. Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo y hacer una redacción en donde ese ministerio se denomine en todos los artículos del mismo modo. Asimismo, señor presidente, en el artículo 12, literal C, en el 133 y 134, en esta ley, se habla de que el ministerio notificará, exhortará, informará y más a la Contraloría General del Estado para la emisión de informes anuales sobre el correcto uso y administración de los recursos entregados. Yo considero, compañeras y compañeros asambleístas, de que no es necesario en 3 artículos, quiero insistir, el 12, el 133 y el 134, decir que se notificará a la Contraloría, porque en la propia Constitución, en los artículos 211 y 212, se le dan amplias facultades a la Contraloría para controlar los recursos públicos, incluso si estos fueran manejados por entidades privadas que manejen recursos públicos. Entonces no es necesario también, quiero insistir, de que en 3 artículos se hable de que la Contraloría controlará estos recursos. En el artículo 144 dice: será propiedad pública e imprescriptible toda la infraestructura adquirida con fondos públicas. Yo creo que allí debe haber una corrección, pues no puede ser fondos públicas, debe ser fondos públicos.
En el artículo 147, en el literal E, dice ventas de boletos. Creo que debe decir solamente venta de boletos. En el 151 dice toda instalación deportiva, muebles, inmuebles, etcétera, obras, información que represente propiedad intelectual, valores en propiedad a título oneroso o gratuito que hubieran sido financiados total o parcialmente con fondos públicos, no será susceptible de gravamen alguno. Para el efecto, quien tuviera a su cargo el registro de la propiedad para el ejercicio de sus funciones deberá tomar en cuenta esta norma. Yo creo, señor presidente, que tampoco es necesario decir que el registrador de la propiedad o el notario público correspondiente debe tomar en cuenta esta norma, porque es suficiente con decir de que estará libre de todo gravamen, o sea que será imposible establecer un gravamen sobre esta propiedad. No hay necesidad de enunciar qué es lo que tiene que hacer allí el notario y el registrador de la propiedad. En el artículo 153 dice, la utilización de publicidad en las instalaciones deportivas públicas o privadas deberá corresponder a la práctica de los valores éticos y morales. En ningún caso se permitirá la utilización de propaganda que incite a la violencia, consumo de tabaco, bebidas alcohólicas o discriminación por ningún concepto. Yo en este artículo, y quiero decir con toda la fuerza de un ecuatoriano, que solamente la existencia de este artículo justifica todo el trabajo que ha hecho la mesa, justifica la propia existencia de una ley de deporte, señor presidente. Porque no puede ser que en los escenarios deportivos encontremos gigantesca propaganda, inmensas vallas, que en la radio, en la prensa, en la televisión se haga propaganda a la cerveza, sea cual sea la compañía, al tabaco, al alcohol, a las drogas. No se puede entonces desde que los niños, los jóvenes, los hombres adultos, las mujeres, tanto que nos gusta el deporte, cuánta necesidad tenemos de practicarlo y que lo primero que asociemos sea el alcohol, las drogas, el tabaco con la práctica del deporte. Entonces yo sí quiero felicitar a la mesa por la valentía que ha tenido al prohibir esto. Pero además, señor presidente, yo quiero que tengamos la grandeza de ir un poquito más allá, la facultad de ir un poquito más allá. También prohibir que en las emisiones de televisión, cuando se pasan los partidos, sean estos nacionales, locales, internacionales, se pueda hacer propaganda a favor del consumo de bebidas alcohólicas. Ya ustedes ven, en campeonatos, en eventos como la Fórmula 1 y en muchos países del mundo, no se puede hacer referencia al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de tabaco o cualquier otro tipo de vicios en la transmisión de los partidos, de los eventos, quiero decir. Entonces yo sí quiero, señor presidente, de que además vayamos un poquito más allá, le decía. En el artículo 161, para continuar, dice, se remite al Código Internacional de la Agencia Internacional Antidopaje. Realmente no creo que es correcta la redacción de hablar de la Agencia Internacional del Código Internacional Antidopaje. Además, señor presidente, no existe ese famoso Código Internacional Antidopaje. Como se llama realmente, es Código Mundial Antidopaje. Entonces también allí debe haber una pequeña corrección, compañeros miembros de la mesa. En el artículo 162 habla en los literales A, B y C. Ahí se enuncian ministerios que tendrán representación en la Comisión Nacional de Control Antidopaje. Lo que yo creo, señor presidente, es que no debemos directamente enunciar los ministerios, porque de acuerdo al artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Presidencia de la República y del artículo 147, gracias, señor presidente, y del artículo 147 de la propia Constitución, el presidente de la República tiene la facultad de crear, suprimir, fusionar ministerios. Entonces, ¿qué sucede? Si al presidente se le ocurre cambiar el nombre de un ministerio, entonces tendremos un problema ya en la representación ahí en la ley. Entonces podemos buscar una redacción que sin nombrar el ministerio pueda significar lo mismo también. Hay algunas cosas que se me quedan en el tintero, señor presidente, realmente el tiempo no es suficiente. Y yo quería también hablar de algunos temas de fondo. En el artículo 28,
se habla de la personería jurídica. En el artículo 94 se habla de la personalidad jurídica. En el artículo 23 se vuelve a hablar de la personería jurídica. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo si es que estas entidades van a poder otorgar personería jurídica o personalidad jurídica. Yo creo que eso también es fácilmente se puede arreglar. Y bueno, no nos queda más tiempo, señor presidente. Quiero por tercera vez felicitar a los compañeros que han estado dedicados durante estos últimos días a la elaboración de este proyecto de ley. Muchísimas gracias.